Guadalajara, la ciudad de los mariachis, del tequila, del folclore. Pero también, una ciudad que apesta a... Entre avenidas hermosas y plazas llenas de vida, hay algo que todos saben, pero nadie se atreve a nombrar. Enterrados en casas, disueltos en ácido, hieleras con manos abandonadas en plena calle. Esto no es ninguna leyenda urbana. No es ficción. Son hechos reales y lamentablemente innegables. Guadalajara hace que la ficción no se vea tan lejos de la realidad. Estos son 3 casos reales que ocurrieron en Guadalajara. Y después de escucharlos, tal vez no vuelvas a dormir tranquilo. Caso 1. Ataque en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, 6 de marzo de 2024. El 6 de marzo de 2024, la Universidad Tecnológica de Guadalajara, UTEG, Campus Olímpica, fue escenario de un ataque violento perpetrado por Gabriel Alejandro Galaviz, de 20 años. Armado con un hacha y cuchillos, ingresó al plantel y asesinó a 2 trabajadoras administrativas. Blanca Lilia Rodríguez Galeana, de 37 años, y Ana Gabriela, coordinadora de admisiones. Además, hirió a Diego Aurelio, asistente académico de 25 años. Antes de este ataque, Galaviz había asesinado a Mónica Abigail Najar Susilla, de 25 años, en un motel cercano. Tras su detención, se descubrió que Galaviz no tenía relación con la universidad y que posiblemente formaba parte de comunidades virtuales que glorificaban crímenes violentos. Mostraba comportamientos alarmantes desde la infancia, incluyendo maltrato animal, y carecía de apoyo familiar. Horas antes del ataque, publicó en redes sociales la frase "Hoy es el día", acompañada de imágenes de su arsenal. Durante su proceso legal, su defensa alegó alteraciones mentales. Fue aislado en prisión debido al alto perfil de su crimen. El 5 de agosto de 2024, se suicidó en el reclusorio metropolitano de Puente Grande, lanzándose desde un segundo piso. Este caso conmocionó a la comunidad educativa y evidenció la necesidad de atender la seguridad en los espacios académicos. A continuación, una pequeña entrevista a una estudiante de la UTEG, quien no vivió el momento del ataque, pero sí sus consecuencias. Dan: hola, gracias por atender mi respuesta. Para comenzar, ¿podrías contarnos un poco sobre lo que viviste durante el incidente de la UTEG? Testigo: hola, Dan. Pues sí, claro. Yo ya no estaba en clases porque fue como a las 5 de la tarde, pero me acuerdo de varias cosas. Después de eso no tuvimos clases como por una semana. Nos dieron clases virtuales mientras tanto. Dan: ¿y en ese tiempo hubo cambios visibles en la escuela? Testigo: sí, pusieron detectores de metales en las entradas y cerraron más accesos. También pintaron los suelos de negro. Creo que no podíamos entrar a la biblioteca los primeros días, aunque eso no lo recuerdo muy bien. Dan: ¿se habló del tema en clases o los profes mencionaron algo? Testigo: la verdad no, ningún profe quería hablar de eso. Era como un tema muy delicado. Dan: entiendo, si mal no recuerdo, ¿fallecieron 2 personas? Testigo: sí, fallecieron 2 recepcionistas y creo que atacó al bibliotecario, porque ahí se escondió. El testimonio del testigo refleja el impacto inmediato y duradero del incidente en la comunidad estudiantil de la UTEC. Aunque no presenció los hechos directamente, los efectos fueron evidentes en la suspensión temporal de clases, el cambio a modalidad virtual y la implementación de nuevas medidas de seguridad, como detectores de metales y restricción de accesos. La falta de diálogo por parte del personal docente también resalta cómo eventos traumáticos pueden generar silencios institucionales, afectando la manera en que se procesan colectivamente. Este tipo de testimonios es crucial para comprender no solo lo sucedido, sino también sus consecuencias a nivel humano y estructural. Caso 2. Multihomicidio en Tlaquepaque, 2024.
El 4 de febrero de 2024, el municipio de San Pedro Tlaquepaque fue escenario de uno de los crímenes más violentos del año en Jalisco. En un lapso de pocas horas, se registraron 2 escenas del crimen con un total de 6 víctimas. La primera escena ocurrió en la colonia San Pedrito. Vecinos reportaron un incendio en una finca en obra negra ubicada sobre la calle Poza Rica. Al llegar, las autoridades encontraron 3 cuerpos calcinados con impactos de bala, esparcidos entre los escombros. Las víctimas no fueron identificadas en el momento y los restos mostraban huellas de extrema violencia. Horas después, en la colonia Vistas del 4, otros 3 cuerpos fueron descubiertos en el cruce de las calles Organización y Sociedad. Estaban cubiertos con cobijas, atados de manos con cinta plástica y con signos evidentes de tortura. La escena reflejaba un acto de ejecución brutal, posiblemente relacionado con el crimen organizado. Solo 2 días después, el 6 de febrero, se registró otro ataque mortal en la misma colonia San Pedrito. En una vivienda ubicada en el cruce de las calles Mata Redonda y Cerro Azul, fueron asesinadas 2 mujeres y un hombre. Todos presentaban heridas de arma de fuego. La ejecución fue rápida y precisa, lo que apuntaba nuevamente a una operación vinculada al crimen organizado. El 18 de febrero, la violencia alcanzó un nuevo punto crítico. En la colonia Francisco I. Madero, 6 personas, incluidos 4 menores de edad, fueron asesinadas mientras esperaban el transporte público en una parada ubicada en el cruce de las calles Santiago de Liniers y Nicolás Avellaneda. 2 adolescentes más resultaron gravemente heridos en el ataque. El 19 de febrero, uno de esos menores heridos perdió la vida a causa de la gravedad de sus lesiones, elevando la cifra total de víctimas mortales a 7. El atentado generó una fuerte reacción social, ya que varias de las víctimas eran estudiantes que solo estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Estos asesinatos ocurrieron en medio de una creciente ola de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Como respuesta, el ejército desplegó a 400 elementos para reforzar la seguridad, sin que hasta la fecha se haya dado con los responsables materiales de los hechos. Este caso expuso una vez más la gravedad de la crisis de violencia en Jalisco y la impunidad con la que operan los grupos criminales en zonas urbanas densamente pobladas. La violencia dejó de ser una amenaza invisible. Ahora camina a plena luz del día, frente a estudiantes, trabajadores, familias enteras. Lo que estás a punto de escuchar es, sin duda, uno de los casos más mórbidos y aterradores que ha vivido Guadalajara recientemente. El 27 de marzo de 2025, Teresa González Murillo, de 53 años, activista y buscadora de personas desaparecidas, fue víctima de un ataque armado en su domicilio ubicado en la colonia San Marcos, Guadalajara, Jalisco. Esa noche, al menos 3 hombres armados irrumpieron en su casa con la aparente intención de secuestrarla. Al resistirse, fue baleada en el rostro. Fue trasladada de emergencia a un hospital donde permaneció en estado crítico durante varios días. Teresa era integrante del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y desde septiembre de 2024 buscaba a su hermano Jaime, quien desapareció en el centro de la ciudad. También se desempeñaba como representante de comerciantes ambulantes del centro tapatío. Antes del ataque, había denunciado amenazas por su labor como buscadora y por su activismo social. Inicialmente, la Fiscalía del Estado manejó la hipótesis de un robo como móvil del ataque, señalando que la víctima habría guardado una fuerte suma de dinero. Sin embargo, colectivos y allegados señalaron que el atentado se relacionaba directamente con su labor de búsqueda y que ya había recibido advertencias previas por parte del crimen organizado. El 2 de abril de 2025, Teresa falleció a causa de las heridas provocadas por el ataque. Su asesinato provocó una ola de indignación en la comunidad local e internacional, y organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos exigieron justicia y protección real para las personas buscadoras en México. El caso evidenció la inseguridad que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos y la impunidad que prevalece en Jalisco frente a la violencia contra activistas sociales. Ahora viene lo fuerte. El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió restos humanos calcinados y cientos de objetos personales en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
Este hallazgo reveló que el lugar fue utilizado como centro de reclutamiento y exterminio por el crimen organizado. Aunque las autoridades habían realizado un operativo en el rancho en septiembre de 2024, fue hasta la intervención del colectivo que se encontraron evidencias de actividades criminales, incluyendo restos óseos ocultos bajo capas de tierra y losas de ladrillo. Ahora, se teoriza que el caso del rancho Izaguirre está estrechamente relacionado con el de Teresa, pues el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco colaboró con el colectivo de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, junto a otros colectivos especializados en búsqueda de desaparecidos, para investigar este rancho. Ahora, este rancho oculta también una verdad muy oscura. Colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos han denunciado sistemáticamente que las autoridades no solo han sido omisas, sino también cómplices. Desde la Fiscalía del Estado de Jalisco hasta instancias federales, existe un patrón constante de minimizar los hallazgos, sembrar teorías falsas y, en muchos casos, encubrir a los verdaderos responsables. En el caso de Teresa, mientras su familia y compañeras advertían sobre amenazas relacionadas con el crimen organizado, la versión oficial insistía en un simple intento de robo. Y en el rancho Izaguirre, aunque el gobierno ya había intervenido el predio meses antes, no fue sino hasta que un colectivo civil excavó por su cuenta que se encontraron los restos humanos y las evidencias del horror. Los colectivos aseguran que la inacción de las autoridades es deliberada, porque muchos de los responsables están protegidos por redes de poder económico, político y criminal. Los expedientes se pierden, las búsquedas se bloquean, y las familias de las víctimas son criminalizadas por exigir justicia. Este clima de impunidad estructural, sumado al abandono, convierte a Jalisco en uno de los estados más peligrosos para las mujeres buscadoras y los activistas sociales. El gobierno no solo falla en protegerlos, sino que, en muchos casos, actúa como subverdugo silencioso. El horror descubierto en el rancho Izaguirre es solo una pieza visible de un entramado mucho más oscuro que involucra a cientos de personas desaparecidas en Jalisco. Muchas de estas víctimas fueron atraídas mediante ofertas laborales falsas, especialmente en zonas como la Central Nueva de Guadalajara, uno de los centros comerciales y de trabajo informal más grandes de la ciudad. Se ha documentado que grupos criminales utilizan la promesa de empleo para atraer a jóvenes y adultos vulnerables, quienes luego desaparecen sin dejar rastro. Estas falsas ofertas no solo despojan a las personas de su libertad, sino que facilitan el reclutamiento y la eliminación de quienes se convierten en enemigos o testimonios incómodos para las redes criminales. Las víctimas, al buscar mejores condiciones de vida, se encuentran atrapadas en un círculo de violencia y desaparición. Sus cuerpos y restos, en muchos casos, terminan en lugares como el rancho Izaguirre, donde el crimen organizado los oculta y destruye. Este fenómeno revela una estrategia sistemática para controlar y silenciar comunidades enteras a través del miedo, la desaparición y el asesinato. El entramado entre los trabajos falsos en la Central Nueva y las fosas clandestinas pone en evidencia la profunda relación entre la economía informal, la explotación laboral y la violencia extrema que atraviesa a Jalisco. Para las familias de las víctimas, la búsqueda no solo es un acto de amor, sino también un desafío constante contra un sistema que favorece el encubrimiento y la impunidad. En esta tragedia que atraviesa Jalisco, queda claro que quienes se benefician del dolor no son solo los criminales, sino también aquellos que deberían protegernos. Se aprovechan de la pobreza y la bondad del pueblo, esa misma bondad que hace que las personas confíen, ayuden y busquen justicia aun cuando el sistema les da la espalda. Pero esa bondad, aparentemente, el gobierno la compra con dinero, con programas sociales insuficientes o ayudas parciales que no atacan las raíces del problema. Es un juego perverso donde la dignidad se negocia con migajas, y la justicia se convierte en un sueño lejano. Mientras tanto, la violencia sigue creciendo, las desapariciones continúan y las familias siguen buscando sin respuesta. El pueblo de México merece algo mejor. Protección real, justicia verdadera y un gobierno que deje de ser cómplice silencioso y comience a ser garante de derechos. Aunque no hay relación directa entre el caso de Teresa con el rancho Izaguirre, ambos casos evidencian la urgente necesidad de abordar la crisis de desapariciones y violencia en México. La colaboración entre estados y la participación activa de colectivos de búsqueda son fundamentales para esclarecer estos casos y brindar justicia a las víctimas y sus familias. Los colectivos evidenciaron una red de trata de personas con fines de reclutamiento forzado. Jóvenes, principalmente varones de entre 14 y 25 años, eran engañados con ofertas falsas de trabajo y transporte gratuito.
Muchos de ellos desaparecían al llegar, y sus familias jamás volvían a saber de ellos. Dentro del rancho, los obligaban a entrenarse como sicarios, torturaban a quienes se resistían, y en los casos más extremos los ejecutaban. Algunos testimonios indican que a muchos los mataban como ejemplo para los demás. Se reveló también que muchas de estas víctimas eran trasladadas desde otros estados, incluyendo Guanajuato, Colima y Michoacán, lo que apunta a una operación criminal con redes de captación bien estructuradas y conectadas. Lo que parecía un simple terreno de campo era, en realidad, un centro clandestino de exterminio y deshumanización. Una maquinaria del horror. Aunque muchos lo relacionan con la capital, el rancho Izaguirre no está en Guadalajara. Se localiza en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, a unos 70 kilómetros de distancia. Sin embargo, la conexión con Guadalajara es real y preocupante. La zona metropolitana ha sido identificada como un foco rojo de desapariciones, violencia y reclutamiento forzado. En informes recientes, colectivos de búsqueda y autoridades han señalado que muchas víctimas captadas o desaparecidas en Guadalajara y municipios aledaños terminan en lugares como el rancho Izaguirre. Esta región se ha convertido en una zona estratégica para el crimen organizado, especialmente para el reclutamiento de jóvenes. El método suele ser el mismo. Promesas de empleo, invitaciones a trabajar de chofer o cuidar terrenos, muchas veces usando redes sociales o intermediarios. Una vez captados, son llevados a espacios como el rancho, donde se pierde todo rastro de ellos. Algunos son obligados a entrenarse como sicarios. Otros, simplemente desaparecen. Conclusión. Guadalajara, Tonalá, Zapopan, todo Jalisco, y todo México, merecen un mejor gobierno, mayor seguridad y más apoyo para el pueblo honesto. No necesitamos presidentes que se burlan de hechos trágicos o que simplemente evaden los temas polémicos del momento para no manchar su imagen, cuando en realidad ellos son la cara del país y tienen la responsabilidad de pronunciarse con firmeza y transparencia. Sin nada más que decir, espero que hayan disfrutado el video. Si te gustó, no olvides apoyarlo. Muchas gracias por tu tiempo, y nos vemos en un futuro no muy lejano.